Bien, pues entonces lo que teníamos, estamos en la clase pasada, nos quedamos con la resolución con el 716, velocidades, aceleraciones y también el último, lo del CIR. ¿Dónde está? Vale, aquí está. Entonces, habíamos dicho que en velocidades, las posibles velocidades que pueden tener cada elemento del sistema es lo que va a marcar el cinema. Entonces, que dijimos que era el cinema es la ecuación, pero en forma vectorial, en forma de gráficas. Eso es lo que es el cinema. Entonces, aquí, debido a dónde inician y terminan los vectores, la única posible ecuación que puede haber, que tiene sentido con esto es velocidad en B igual a velocidad en A más velocidad en B con respecto a A. ¿Por qué esta es la única posible? Había otra opción, que era velocidad en A es igual a velocidad en B más velocidad de A con respecto a B. ¿Por qué esta era la que cuadraba? Porque inician y acaban en el mismo punto. Entonces, lo que está en cada lado de la igualdad, los vectores, deben de iniciar y acabar en el mismo punto, a la derecha que en la izquierda. Por eso, velocidad es el único que puede cuadrar. Si tú analizas el otro, verás que te va a cuadrar en el otro sentido. Si nos da tiempo al último, regresamos en eso. Vale. Entonces, esto lo que se tiene haciendo aquí es la resolución analítica de esto, del cinema. Entonces, lo único que hacemos es separar en X y en Y todo lo que va en los ejes que tú defines. Entonces, tú defines qué ejes vas a usar para el análisis. Tú eres quien define esos ejes. Lo único que sí que tienen que ser ejes cartesianos. ¿Qué significa que sean ejes cartesianos? En ese caso son dos dimensiones, X, ¿y qué más? ¿Qué otra cosa debe cumplirse? Sí, porque dijimos que tú defines qué ejes vas a usar tú para resolver este sistema. Y lo que haces tú cuando haces analíticamente, lo que haces es separar en X y en Y, o en cuantos ejes tengas. Si tienes 3 ejes, separas en 3 ejes. Si tienes 2, separas en 2. Eso es lo que haces analíticamente. Una vez que defines la ecuación, entonces lo separas en X y en Y. ¿Y cuál va a ser tu X y cuál va a ser tu Y? Tú lo defines. Pero ¿qué se debe? Y dijimos que era un eje cartesiano. Entonces, si son ejes cartesianos, ¿qué características tenemos en los ejes cartesianos? Están a 90 grados. El X, el Y y el Z están definidos. Pero son convenciones que hay. Entonces tú, aquí, ¿cuál te conviene que sea tu X y tu Y aquí? Tú puedes decidir el que quieras. Pero en este caso, pues puede convenir más la X y la Y en BA y la Y en BV. Y entonces, cuando tienes esta ecuación, va a haber velocidad A en Y con estos ejes cartesianos que estamos diciendo. En Y no va a haber BA. Pero, o sea, entre BA y BA, en esos 3 que estás marcados, no hay ningún ángulo recto. Por tanto, siempre hay uno detrás. Por eso depende, tú defines los ejes. Ya, pero si tienen que estar a 90 grados y el triángulo no está a 90 grados en ningún lado, Vale. ¿cómo sacas los ejes? A ver, tú vas a resolver analíticamente esto. A través de la lógica, tú has visto que la ecuación que correspondería es velocidad v igual a velocidad en A más la relativa. Eso ya lo has visto. Vale. Entonces tú ya has visto
que esta es la ecuación que es tu lógica. Ahora, vas a hacer el siguiente caso, que es resolverlo analíticamente. Para resolverlo analíticamente tienes que definir una X y una Y. Y tus ecuaciones van a ser en X y en Y. Vas a separar en dos. Ahí la pregunta es, ¿dónde te conviene definir esos ejes? Pero que si entre ellos no tienen 90 grados, solo te puedes eliminar una de las tres. Sí, pero tú podrías tener un eje X alineado a cualquiera de los vectores. O sea, tú podrías tener esto, este eje X aquí, podrías tener eje X aquí, podrías tener este eje X aquí. Tú podrías tener cualquiera de esos tres. Y cualquiera de esos sería válido. El otro XY estaría a 90 grados con respecto al eje X que tú hayas definido. Lo único es cuál te conviene definir para resolver. ¿Cuál de ellos te va a ayudar más? Entonces, cuando analizamos esto, si vemos la X y la Y, veríamos que siempre conviene que uno de ellos sea 0. Y muchas veces lo que regularmente haces es el principal, alguno de los principales, te aseguras de que sea en X y los otros dos entonces ya se igualan a 0. Entonces, una manera de hacerlo, que es muy cómoda también porque tú ya tienes los ángulos de 60 grados, entonces, como ya tienes esos ángulos definidos, una manera muy buena es definiendo estas posibles opciones, defines la X en VA y la Y que está a 90 grados. ¿Cuántos grados tienes tú entre esos vectores? Entonces tienes que tirar de trigonometría. Entonces ya tienes que hacer, pues empiezas a hacer las cosas como estas. Entonces si tú tienes 60 grados en un lado, 60 en el otro, entonces significa que tienes 30 grados en un lado porque son 60 más 30, 90. Entonces después saca las dimensiones que corresponden a cada uno de los vectores para poder definir cuántos son. En un lado tienes 60, en otro lado tienes 71, 98. Entonces, los ángulos que vas a tener en los vectores, a través de trigonometría, serían 30 por un lado y 71, 58 por el otro. Sí. Esto es las dimensiones 350, 125 que tienes del pistón. ¿No? Aquí tienes 350 y tienes 125. Entonces, por lo tanto, este 350 y 125 hace que el ángulo que tú tengas ahí es 28,2. No, 18,2. Mídelo. ¿Qué ángulo tienes aquí? Si lo mides con tus herramientas. Sí, pero a lo que me refiero es trigonometría. Eso es pura trigonometría. Entonces tú tienes que sentarte a ver cuál es la manera en la cual a ti te sale bien. Esa es la manera en la que yo lo resolví. Yo lo resolví haciéndolo de esa manera. Pero como cada maestrillo tiene su librillo, y más aún cuando vamos a trigonometría, tú lo haces de cualquier otra manera que quieras. Lo importante es que los ángulos sean acordes a tu situación. Entonces, eso es lo que tienen estos. Para hacer un ángulo recto, entonces como es 90, 60, 71, entonces tienes un ángulo que es 30 de un lado y después el otro es 90 grados menos 18,02. Porque de este lado tienes 90. ¿Por qué sitio? Ya me he perdido. ¿Qué? Es 18,02 porque es el que dimensionalmente es el que corresponde por trigonometría. Todo eso es pura trigonometría. No podemos tardar mucho tiempo en esto. Lo que yo te estoy diciendo es, esto es el problema, el mayor problema que hay en la resolución de estos sistemas. Pero todo tiene que cuadrar. Por eso es que yo recomiendo primero hacerlo gráficamente.
y medir los ángulos gráficamente, pero medirlos con lo que realmente es. ¿Cuánto está midiendo este ángulo aquí? ¿Cuánto está midiendo este ángulo? ¿Cuánto está midiendo este ángulo aquí? Que lo midas. Entonces tendrás una buena aproximación de cuánto ángulo estás hablando. Y después, cuando lo quieras resolver trigonométricamente, como puedes llegar a ser una complicación, tenerlos correctos, pues lo comparas con el valor que estás midiendo. Entonces, claro, yo esto me he puesto a hacerlo me he puesto a hacerlo concentrado. A ver, aquí es 90, aquí es no sé qué, no sé cuál. Con las cosas que tenemos que hacer, yo no me puedo parar a explicar la parte de la trigonometría. Eso es algo que lo tienes que hacer tú. Eso es algo que se entiende que tú tienes la capacidad para hacer eso. Lo que sí lo que sí es importante de entender de aquí es, tienes que tener claro en qué casos corresponde al ángulo y en qué casos se mantiene el ángulo con respecto a las velocidades. ¿Cómo es las líneas? ¿Cuáles son paralelas? La que estamos diciendo, esta línea que vamos a llamarla ahora 1 y este es 2. Pues 1 es paralelo a 2. Este tiene 90 grados. Este es 3. Pues 1 es perpendicular a 3. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las velocidades que hay. Esa es la velocidad relativa de A con respecto a B. Por eso son paralelos. Para poder cerrar tu cinema. Yo aquí hice este cinema aquí arriba. Porque es donde me convenía hacerlo. Pero esto, si tú lo pones allá arriba, el vector por transmisibilidad lo pasas abajo, te va a dar igual. Porque son vectores. Entonces, una de las cosas que son importantes es sentarse con mucho cuidado en casa y entonces saber cuál es normal a cuál es perpendicular a cuál. Ser capaz de cerrar el cinema, y después medir los ángulos que corresponden a ese cinema y después irte a trigonometría, como tú lo quieras hacer, como a ti te vaya mejor. Y entonces decir, a ver, si este es perpendicular a este, son tantos ángulos. Este ángulo que está aquí se mantiene con el otro ángulo. Porque es la misma proyección. Porque solo estoy proyectando. Ese tipo de cosas. ¿Vale? O sea que eso aparte de trigonometría, yo creo que es uno de los problemas más importantes que hay, que pueden crear una confusión en estos ejercicios. Entonces hay que sentarse con calmita y hazlo a tu manera. Hazlo como tú quieras. Eso lo tienes como referencia para decir los ángulos más o menos cuáles son. Pero hazlo como tú quieras, como tú lo entiendas. ¿Vale? Bueno, y después lo que haces es divides. Una vez que tienes los ángulos definidos de los vectores, 30 por un lado, 71, 98 por el otro, que viene a través de toda la parte de trigonométrica de fuerzas y vectores. Entonces los separas en dos y los igualas. En X y en Y. Y ahí es cuando obtienes los valores. Esos valores son los mismos valores que nos dieron gráficamente. Entonces de esa manera confirmas que está correcto. Entonces, por eso mi sugerencia siempre es ir de lo gráfico a lo analítico. Depende de la complejidad que sea. Si yo veo que más o menos debe ser un tiempo, por eso probablemente sea uno. Sí, probablemente sea uno. O algún pedazo de algo que tengas tú que acabar, no sé, ya lo veremos. Pero lo que sí es cierto es que mi recomendación es esa. Usar lo gráfico para verificar lo analítico. Esa es mi verificación. Y entonces ya con lo analítico solamente decir, vale, está bien. El otro es lo mismo con el cinema de los vectores en G. Si estamos en G, entonces cuando estamos hablando de vector G, aquí usamos los mismos vectores que tenemos aquí. Hay una velocidad en A, otra velocidad en G, y una velocidad que puede ser relativa de G con respecto a o
velocidad de A con respecto a G. ¿Cuál es la diferencia entre la relativa de G con respecto a A o la relativa de G de A con respecto a G? ¿Cuál es la única diferencia entre esos dos? Sí, el sentido, que es lo mismo. Solo sentido. ¿Dónde acaba y dónde inicia? Entonces, por eso es importante. La diferencia del sentido es algo que tiene mucha importancia y entonces la vas a usar en función de las velocidades que tiene. Velocidad A o velocidad G. ¿Tienes la velocidad en A? En el cinema anterior, ¿obtuviste la velocidad en A? Sí, sí la tienes. Es el que está aquí color verde. Pues ese mismo color verde estará también aquí. Vamos a ponerlo en el mismo color. Eso estará aquí. Esa velocidad en A. Ahora solo el vector. Y después, ¿y la velocidad en G? ¿O la velocidad relativa de A con respecto a G? ¿La tenemos? Pero en este caso necesitaríamos tres velocidades. Necesitaríamos velocidad en A, velocidad en G y la relativa. Entonces, en este caso, la que estamos viendo cuál podemos tener. La relativa puede ser con respecto a A o puede ser con respecto a B, para hallar la velocidad en G. Y en todos los casos se va a cumplir. En este caso yo me fui con respecto a A porque es más fácil para crear el cinema por abajo. ¿Por qué? Porque tenemos la barra se está moviendo. La barra AB se está moviendo. ¿Se está moviendo sentido horario o sentido antihorario? La AB. Sí, sí. Aquí está. La barra AB se mueve antihorario. Entonces la barra AB se va a mover antihorario siempre. La pregunta es, si tú estás viendo la barra AB con respecto a A o con respecto a B, ¿qué es lo que ves? Y esto también es algo que hay que pensar con mucha calma. Tú tienes A, tú tienes A y tú tienes B. Y dijimos que esto... ¿Cómo consideras que se mueve en tierra? Sí, se está moviendo linealmente. No, bueno, hay dos maneras de hacerlo. Una puede ser con el CIR. Que si vamos hasta el final, aquí tienes el CIR. Entonces, este punto A, sabemos, el B, sabemos que se mueve así. Hacia arriba, el B. Podemos ver el dibujo, entiendo que tiene la aceleración y que tiene que igualarse, podemos Sí. ver el dibujo para ver. Sí, mira. Esta parte se mueve hacia Mira, la derecha, sentido. Este se mueve así. Correcto. Por ahí. Si este se mueve en el sentido horario, A, ¿hacia dónde se va a ir? Porque están unidos y no se deforman. Se mueve linealmente. A se mueve solo linealmente. Y el punto B va a subir un poco más. Después te va a subir un poco más. Entonces, A, ¿hacia dónde iría? ¿Hacia derecha o hacia izquierda? ¿Hacia dónde puede ir? No tiene ningún otro más que derecha. No tiene otra opción. Y B va a subir. Vale. Si B se está moviendo a la derecha, B está subiendo y A hacia la derecha, ¿hacia dónde va a girar A, B? ¿Horario o antihorario? Porque no le queda de otra. Es la única posible manera que tiene. Entonces, omega AB es horario, es antihorario. Vale, omega AB es antihorario. Si tú analizas
en A y es antihorario, entonces tu omega sería así. Y si tú analizas en G aquí, la velocidad en G con respecto a sería hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba, porque el omega es antihorario. Pero, ¿qué pasa si analizas el otro lado? Y dices tú, no, mira, a mí me interesa analizar el punto B. Sigue siendo antihorario. Pero antihorario, si lo estás haciendo desde B, ¿hacia dónde diría en este caso? ¿Así o así? Aquí tengo opción 1 y opción 2. Si es antihorario, ¿cuál es la correcta? ¿La 1 o la 2? ¿La 1 o la 2? ¿La 1? ¿Sí? ¿La 1? Con respecto a G, con respecto al punto B. ¿Sí? ¿El resto? La 2 sería horario. La 2 sería horario, es correcto. Por eso, esta 2 es horario. A mí me cuesta ver que esa barra está girando entre horario. No, ve el dibujo de arriba. Sí, Ve el dibujo de arriba. La omega siempre es antihorario. La omega AB siempre será antihorario, siempre. Lo único es que si es relativo a A o B, el sentido de la velocidad será diferente. ¿Pero por qué? Porque en un caso es lineal y en otro caso es rotacional. Sí. Sí. Sí, eso hace, seguro que eso hace. No, mira, lo que hay que pensar aquí es, una cosa es velocidad rotacional, que es en radianes sobre segundo, y otra cosa es velocidad lineal, que es en metros sobre segundo. Por eso no es rotacional. Son dos cosas diferentes. Entonces, la rotacional es radianes por segundo, es omega AB. Y la lineal, en metro por segundo, es la G con respecto a A o la G con respecto a B. Y yo no entiendo una cosa. A no se mueve, solo linealmente. Entonces, ¿por qué dice que tiene una omega si solo es lineal? No, la AB es la que tiene omega. Lo voy a escribir aquí. Sería omega AB lo que existe, no omega. Es omega AB. Y aquí también. Esto es omega AB. A. Vale, pero la barra siempre no entiendo. No, es la otra barra no, la que hace que se mueva. el punto A Sí, solo es lineal. sí. El punto A. Y el punto B no. El punto B no. Vale, pero da igual. Sí, O sea, siempre da así. Sí, pero mira, Sí. mira el dibujo, si A ves que pone B hacia la izquierda y en ese momento justo B está subiendo, la pieza hacia Mira, te voy a decir de otra manera a ver si ahora lo ves claro. Imagínate el punto O. Estamos en el punto O, ¿vale? Y vamos a analizar el punto B. Este es el O y este es B. Ese gira antihorario, ese gira horario, ¿no? Entonces, omega OB es horario. Vale. Ahora, vamos a analizar a 90 grados. ¿Cómo estaría a 90 grados? ¿Dónde estaría? Estaría aquí B, ¿no? Sí, ¿no? Y este es omega OB. Omega OB siempre será horario. Entonces, esto también será omega OB. Si seguimos, pasará ahora aquí abajo. Sí, sí. Y siempre será horario. Omega OB. Y si vemos del otro lado, también será horario, omega OB. Ahí no cambió ninguno, ¿verdad? Ahora lo voy a extender. Esta es la barra. ¿Y cuál es la velocidad lineal en B? Vamos a poner caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. ¿De B respecto a? En B, ¿cuál es la velocidad lineal en B? Con respecto a centro de giro, con respecto a O. Perpendicular siempre, y eso será velocidad en B con respecto a O. ¿Y en el caso 2? Será igual, pero para abajo. Velocidad en B con respecto a O. ¿Y en el caso 3? Sí, sí. ¿Cuánto será? ¿Cuál será? A izquierda. A izquierda. Hacia arriba. Sí, sí.
velocidad de B con respecto a A y la otra es lineal. Pues esto que estamos haciendo aquí es el equivalente a este caso. Solo que... sí, pero no. Esta barra, la barra AB, está haciendo algo similar que la barra OB. Lo único es que la AB rota, pero en 2 puntos. Mientras que la barra OB tiene un punto fijo. Es la diferencia. Entonces, lo que hay que ver es, y esta omega AB que tienes aquí, también es instantánea. La cosa es, esto me está costando y sé cómo funciona esta pieza. Una pieza que no sepa cómo funciona, cueste para entenderlo. No, por eso lo primero, entiendes muy bien una que conoces, y ya después ya lo haces más complicado. Aquí tú lo que tienes que pensar también es que AB es instantáneo. En cada momento va cambiando. Y está todo interrelacionado. Entonces puede ser que ahora sea antihorario, pero más adelante sea horario. Mientras que la barra OB no. La OB siempre será solo un sentido. Entonces lo que hay que pensar ahí es que esto es una fotografía. En este caso en particular, cuando tienes esas barras a esa longitud, cuando tienes este ángulo, lo que le pasa en AB es antihorario. Y si tú ves AB desde A, tu velocidad lineal va a ir hacia arriba. Si tú ves AB desde B, tu velocidad lineal va a ir hacia abajo. Y en un caso será la velocidad de G con respecto a A, y en otro caso la velocidad de G con respecto a B. Y esa será la diferencia. Cuando tú hagas tu ecuación, cuando tú cierres tu ecuación, pues dependerá de cuál estás usando. ¿Estás usando G con respecto a A o estás usando G con respecto a B? Pues si usas una, será en un sentido. Si usas la otra, será en otro sentido. Y la magnitud también. Si la distancia es diferente, el radio impacta. Entonces, en un caso será diferente de magnitudes. Yo lo que sugiero ahora, en el caso de la velocidad en G, que intentéis hacer G con respecto a A y G con respecto a B. Los vectores. Yo ya te estoy dando G con respecto a A. Pues haz lo mismo, pero con respecto a B. Y te debe dar lo mismo. Las velocidades, cuando hagas las velocidades, debe dar lo mismo. ¿Vale? Entonces, en ese caso será la velocidad en B, pues tendrás que usar el vector de B. La resolución está completa, ¿verdad? Sí, debe estar. Ahora lo vemos. Está actualizado, pero cuando lo termine. Sí, debe de estar. Ahora vamos a... Esto te escriben, lo suben luego. Sí, esto y la otra. Más que nada, ya que este es el que nos tiene que ayudar con... Sí. No, esto yo lo subo ahora. Esto lo subo ahora también con las anotaciones y la clase. Vale, bueno, entonces... Sí, la pregunta 3 viene, a 4 viene de esto. Vale, entonces, tú lo que haces aquí es, estoy haciendo lo mismo, estás haciendo otro cinema, pero estás definiendo cuál es la nueva ecuación que usarás. Entonces, en este caso yo estoy haciéndolo con respecto a A, pues las velocidades deben ser con respecto a A. Y ya está. Y por eso el cinema entonces aquí sería el de acá. Sería este de aquí, esto sería velocidad en A. Y después la otra relativa, si omega es antihorario, si omega B antihorario, que omega B es el mismo del centro de velocidad de CIR, que estaba también Salvador comentando. Digo, no, es la misma velocidad. La velocidad que obtienes en el CIR, es la misma velocidad que de la barra, porque la barra siempre girará uniformemente. Entonces, por lo tanto, entonces aquí, déjame ver el otro color, rojo y negro. Vale, entonces el otro sería aquí. Y el otro sería, entonces, aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, hay que sentarse con calma a analizar esto, analizar el cinema. Vale. Bueno, entonces, sigamos.
Aceleraciones. En aceleraciones, entonces para resolver aceleraciones, entonces lo que hacemos es añadimos otro nuevo elemento. Y ese nuevo elemento, entonces tenemos que analizar cuáles son las ecuaciones que hay. En este caso, AB, que podemos hacerlo por dos vías. A más B relativa con respecto a A, o más AO con respecto a A. Eso es lo mismo. Hay que trabajar bastante en la velocidad, porque esto es lo mismo que las velocidades. Lo único que lo estamos haciendo, pasando a aceleración, no estamos derivándolo. Esto sería lo mismo que velocidad en B, igual a velocidad en A, más velocidad en B con respecto a A, o velocidad en B es igual a velocidad en O más velocidad de O con respecto a A. Bueno, aquí está B con respecto a O. Esto es B. Sí, aquí es B con respecto a O. Cambiaré. Vale. Entonces, vectorialmente es lo mismo. Tú puedes ir por un camino, puedes ir por otro camino. Y te debe dar lo mismo siempre. Pero no hace falta ir por los dos. Pero en este caso, para la aceleración sí. Para la aceleración sí. ¿Por qué? Porque después se va a hacer una igualación. Entonces, hay que ver qué valores tienes. Entonces, lo que hay que ver es un sistema de ecuaciones, cuántas variables conoces y cuántas no, y hacer tu sistema de ecuaciones. Entonces, cuando analizamos el pistón, lo que vemos es que desde el punto de vista de aceleraciones, tendríamos una aceleración normal entre 0 y B, que esto es, omega es constante. Por lo tanto, AT es igual a 0. Si omega es constante, AT es igual a 0. Y si analizamos el otro lado, con respecto a A, tendríamos que B, habrían dos aceleraciones. Una normal y una tangencial. Alfa, omega, alfa, no sabemos en este momento cuánto vale, pero consideramos que hay una aceleración. AB va a estar moviéndose y va a tener una aceleración. No sabemos exactamente si es positiva o negativa, pero la consideraremos positiva. Lo consideraremos horario. Si esto es horario, entonces AT sería 0,35 omega, la aceleración. Estamos considerando que va a ser en ese sentido. Vale, y después AN siempre será hacia el radio de giro. O sea, iría hacia A. Entonces aquí depende de donde estamos haciendo el análisis. Vale, pues entonces esas son las posibles aceleraciones que habrían por un lado y por otro lado. Entonces lo que haces es desarrollar la ecuación. Aceleración en 0. La primera 0. Y es 0 porque está fijo. Que es la de aquí. Esta aceleración es 0. Después, normal, de B con respecto a 0. Entonces aquí, es la que tenemos que encontrar, que es la que está aquí abajo. La normal sí existe. Y la tangencial no existe porque es constante. Es este caso. Pues aquí tenemos solamente, estamos analizando un lado. Después analizamos el otro lado. Pues hacemos lo mismo. Ahora hay dos, pues aquí vamos a considerar dos. Y aquí habrán una aceleración en A que no es 0, porque esa cosa se está moviendo, y no sabemos a qué velocidad se está moviendo, pero se estará moviendo. Y será una aceleración lineal, en este caso, porque A está en línea recta. Y después tenemos normal y tangencial. La relativa de B con respecto a A, que es esta de aquí. Vale, pues entonces aquí lo que hay que hacer es sacar líneas que tengan el mismo sentido que los vectores. ¿Cuáles sí conocemos? Conocemos
conocemos dos aceleraciones ahí, las normales. Una vale 3084 y la otra vale 304. ¿De dónde las conocemos? De las velocidades, porque es omega cuadrado R. Entonces, como tenemos omega cuadrada R, entonces aquí serán 3084 y en el otro 304. Porque esos valores los obtuvimos del análisis anterior. Tenemos radios, tenemos omega. Pues como tenemos ambas cosas, podemos hallar las aceleraciones normales. Como hallamos las aceleraciones normales, entonces lo que vamos a hacer es, hacemos el cinema aquí, vamos haciendo cinema, marcando líneas que estén en la dirección que corresponde. Si aquí está puesto en pequeño, este es el esquema del pistón, pues son extensiones, o son extensiones lineales o son paralelas. Acá hay unos símbolos, esto está hecho en SolidWorks, entonces hay unos símbolos que dicen que esta es paralela a esta. Entonces ahí, y pone los números que tienes. Entonces tienes esas dos líneas, entonces hay una aceleración muy larga y otra más pequeña. Y deben de seguir, ¿qué deben de seguir? Estas direcciones. Y después, cuando tú terminas de cerrar, es cuando dices tú, ¿y ahora cómo cierro mi cinema? Entonces extiendes las líneas. Pero siempre, siempre que las extiendes siguiendo estas direcciones, las direcciones de tus barras. Las direcciones que correspondan a las aceleraciones. Entonces, cuando tú cierras, logras cerrar un cuadro y entonces ya después te analizas con más cuidado. Ya tienes tu cuadro y entonces ya tienes números y tienes ángulos. Y lo que haces aquí es una resolución del sistema de ecuaciones en X y en Y. ¿Cuántas variables tienes? ¿Cuántas cosas sabes y cuáles no? Aquí tienes dos sistemas de ecuaciones. Y por después se van a igualar. Y cuando se igualen, ¿qué va a pasar? Lo que está aquí de este lado va a pasar por el otro lado. Entonces, esto se va a convertir en A, B con respecto a 0 en el lado normal. Va a ser igual a aceleración en A más B con respecto a A normal más B sobre A tangencial. ¿Cuáles conoces? Esta la conoces. B con respecto a ver, déjame ver cuál es. Vale. B con respecto a es 304 y B con respecto a O normal es 3084. Esas dos las conoces. Aceleración en A no la conoces, es incógnita. Y la aceleración de B con respecto a también es incógnita. Desde toda esa ecuación, de esas 4 variables que tienes, hay 2 que conoces y 2 que no. Si separas en eso y en X y en Y, ¿qué obtendrías? Si tienes X, una ecuación en X y otra ecuación en Y, ¿cuántas variables puedes resolver? 2. ¿Y cuántas estás buscando? 2. Entonces lo que haces es, separas en X y en Y esa ecuación para poder resolverla y encontrar esas 2 variables, que es lo que está aquí abajo. Entonces aquí abajo lo que tenemos es exactamente lo mismo, pero separado en X y en Y. Por eso, aquí tienes, cuando ves la normal, este valor es el valor, sería el valor de la magnitud. Y aquí también sería el otro valor de la magnitud. Entonces aquí lo que hay que hallar es la aceleración en A. Hay una en la cual no hay aceleración en A. ¿En cuál no hay aceleración en A? ¿En X o en Y? Si vemos el pistón, si esto es X y esto es Y, aceleración en A será 0 en Y. En X no, en X sí tendrá valor.
pero en X será 0. Entonces, por lo tanto, entonces en tu sistema de ecuaciones, en Y no hay aceleración en A. Sería 0. Mientras que en el X sí. Entonces, lo que haces es, por eso hay seno y coseno de 60 grados. Porque uno es seno y otro es coseno. Porque está separando esta sería la magnitud. Está separando los 3084 de la aceleración en B, de la normal, la está separando en X y en Y. Y lo mismo con la otra normal. Está separando en X y en Y. Y lo mismo con la tangencial, está separando en X y Y. Pero como la tangencial es 0,35 veces alfa, y es 0,35 porque es el radio, entonces aquí ya lo tienes en formato alfa. Y entonces obtienes dos valores, obtienes aceleración en A y aceleración en alfa. Y esto sería, esto que está aquí es un esquema muy básico para ubicar más o menos cómo van los vectores, pero en realidad, lo que es en realidad es esto. Este es el cinema verdadero. Entonces, cuando tú tengas esas magnitudes que están aquí, los comparas con tus resultados para verificar que esté bien lo analítico. Cuando ya te pones a analizar así con mucho detalle, ves que efectivamente cuadra. Y esto es simplemente lo mismo, pero en el cinema, con el CIR. Esto es todo lo que es la complicación de este tema. Velocidades y aceleraciones. Ya está. Y esto es lo mismo, exactamente lo mismo, usando el método de CIR. Eso tiene los valores de velocidades. Sí, pero lo que yo te digo es que tienes que hacerlo de ambas maneras. Tienes que saberlo con el CIR y analíticamente. Yo, personalmente, yo creo que el CIR y el cinema es una herramienta que te ayuda a entender cómo resolverlo numéricamente. Y no solo cómo resolverlo y cómo verificarlo. Lo único es que hay que sentarse con mucha calma, analizar todo esto y resolverlo. Y como cada maestrillo tiene su librillo, pues tú tienes que, a ver, ¿esto cómo lo veo yo? ¿Cómo saco los senos? ¿Cómo saco los cosenos? Tienes una referencia que está ahí. Eso es una referencia. Pero yo creo que lo que corresponde es que tú resuelvas todo eso y lo resuelvas como tú te apañes, como tú lo entiendas mejor, y después compares y, sí, vale, es lo mismo. Y usarlo gráfico para validar. Vale, pues mira, haré como ya acabó la clase, haré un par de aclaraciones en la próxima clase de lunes, que es abajo. Finales. Si puedes subir al menos esto. Sí, no, esto lo subiré ahora y la clase pues también ahora que se guarde.